Buenos días, Bilbao y barrios del resto de la galaxia. Bueno, quiero hablar hoy, como bien ha dicho Peláez, de Verne, de Jules Gabriel Verne. No lo traduzcáis como Julio, por favor. Eso es un mes del año en el que cada vez hace más calor y realmente es Jules su nombre. Todos habéis leído a Verne, es muy conocido, uno de los escritores más leídos. A todos os suenan muchas de sus novelas, seguramente, pero muy pocos de vosotros seguramente conocéis al personaje y conocéis esa producción literaria tan maravillosa que a mí me enamoró hace ya bastantes años. Bien, mitos sobre Verne. Verne no fue un visionario, se dice, es que veía el futuro, cosas que han ocurrido ya las predijo él, olvidados de eso. No fue así. ¿En qué se basa su capacidad de anticipar cosas? Pues, por un lado, una imaginación desbordante, una curiosidad insaciable, y aquí estamos muchos divulgadores científicos y deberíamos de tener esa curiosidad por los conocimientos científicos, en su caso también por los descubrimientos geográficos, y un enorme talento a la hora de escribir, de atrapar al lector. Si habéis leído una novela de Verne es imposible desengancharte de ella. Esas son sus principales virtudes. Pongo ahí abajo que fue, de alguna manera, castigado por los grandes literatos académicos de la época en Francia, porque no entendían el valor intrínseco que tenía su obra. No podemos comparar a los Hollister, a los 5, con una novela de Verne, lo puedo asegurar. Bien, este es el universo que creó. Los viajes extraordinarios, 64 novelas, al final escribió 80 y tantas, en que, como podéis ver, se recorre todo el mundo. Viajes en el siglo XIX, la ciencia de esa época está plasmada en cada una de esas 64 novelas. Novelas que aparecieron en fascículos, en una revista ilustrada de la época, enganchaban de esa manera al lector y finalmente aparecían en ediciones muy cuidadas, y aquí os he puesto algunas primeras de novelas muy conocidas de él. Quizá una de las más conocidas, os suena a todos, sea La Vuelta al Mundo en 80 días. Se han hecho muchas versiones, ha aparecido en el cine, en la televisión, en el teatro. Conviene aclarar, por si hay algún despistado, que el personaje central de La Vuelta al Mundo en 80 días no es Willy Fogg, ni es un león. Su criado no es un lince que se llama Rigodón, ¿vale? Los personajes centrales de la novela son Phileas Fogg y Jean Passepartout. A Verne le gustaba jugar con las palabras. Phileas Fogg, el hijo de la niebla londinense. Jean Passepartout, palabra parecida a pasaporte, pero significa ir a muchos lugares en francés, que es lo que hacían en esa trepidante novela. Se llevó al cine, seguramente habéis visto la película muchos de vosotros. Pero ¿cuál es el problema del cine? Las licencias que se permiten a la hora de trasladar una gran novela. En La Vuelta al Mundo en 80 días no viajan en globo. Y por supuesto que Rigodón, Jean Passepartout, no torea en la plaza de Chinchón, como aparece en esa película. Verne sabía que ya había una línea férrea que unía Bombay y Calcuta 2 años antes de escribir la novela. Y una agencia de viajes de la época ya dijo que se podía viajar tomando trenes y barcos no dijo exactamente 80 días, pero en una cantidad parecida. Verne se quedó con esa idea y dio forma a su novela. Claro, él metió literatura y, por ejemplo, en ese trayecto de tren que ya existía, pues los personajes, por una incidencia, van en elefante, ¿no? Y tenemos esa imagen muy grabada. Y hago spoiler porque lo sabéis. Gana la apuesta porque viaja hacia el este y gana en un día y consigue dar la vuelta en los 80 días. Esto no es una idea original de Verne. Esto ya lo sacó Edgar Allan Poe en uno de sus cuentos, porque Poe era el principal inspirador de Verne. Gran parte de la producción verniana está inspirada en Edgar Allan Poe. Tuve la suerte de que un profesor, una profesora más concretamente, la señorita María, le mando un beso, en BUP me mandó leer, entre los libros, Las narraciones extraordinarias de Arthur Gordon Pym, de Poe. Un libro inconcluso, le faltan varios capítulos. Los personajes al final se pierden cerca del Polo Sur. No se sabe qué hay ahí, terra incógnita en esa época. Verne dedica a Poe una novela que remata, por así decirlo, las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es La Esfinge de los Hielos. Buscadla y leedla, pero primero, si no habéis leído la de Poe, os la recomiendo. Y si queréis leer a Poe, porque no lo habéis hecho todavía, leed El Escarabajo de Oro. Con ese criptograma llegaréis a la clave del asunto. Fascinante, criptogramas. Esto a Verne le fascinaba y esto lo aplicó en muchas de sus novelas. Por ejemplo, fascinante El viaje al centro de la Tierra, año 1864. No os cuento grandes detalles, pero justamente un mensaje críptico en caracteres
del lenguaje nórdico, hecho por un alquimista que decía que había llegado al centro de la Tierra, es la pista que sigue el profesor Lindebrok y su ayudante para llegar a Islandia, meterse en el cráter del Snaffle y finalmente viajar ese viaje tan extraordinario por el centro de la Tierra. Por supuesto que Verne sabía que no se podía hacer ese viaje porque ya se sabía que la temperatura aumenta con la profundidad. Pero Verne tiene tal habilidad narrativa que es capaz de meternos de tal manera en la historia, meternos información geológica de la época que nos hace creíble esa increíble historia. Más novelas donde utiliza criptogramas. Tomad nota. La Jangada. La Jangada es una embarcación que se usa en el Amazonas y toda la novela discurre por ahí. Hay una trama y la clave la da ese criptograma que se resuelve con el cifrado de Gronsfield. Simplemente moviendo el orden de las letras del alfabeto se consigue llegar a descifrarlo. Y otra novela donde utiliza otro criptograma de otro tipo es Matías Sandorf. Con una rejilla giratoria de estas de Cardano se consigue llegar a la resolución también de toda la trama argumental de la novela. Y voy a Los hijos del Capitán Grant. Todos conocéis también esta novela. Bueno, pues también si la habéis leído, hay un mensaje en una botella donde aparecen 3 fragmentos de papel con claves de dónde puede estar el famoso capitán, el padre de los chicos, y a través de esas pistas de ese papel van finalmente recorriendo todo un paralelo terrestre hasta que localizan al capitán. Si queréis introduciros en el mundo de Verne, yo recomendaría esta trilogía. Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa, para muchos la mejor novela verniana. Estas 3 novelas están entre sí entrelazadas, aparecen elementos comunes en varias de ellas. Por ejemplo, en La isla misteriosa descubrimos al final al capitán Nemo, que había desaparecido al final de 20.000 leguas de viaje submarino y no se sabía dónde estaba. Son maravillosas las 3. Hay muchas novelas maravillosas de Verne. Cuando yo empecé a leer a Verne, por mi profesión, dije, seguro que hay meteorología en Verne, porque están todas las ciencias del siglo XIX. Hay sobre todo descripciones. La meteorología no se desarrolló hasta un poco después. Había meteorología, pero no estaba tan desarrollada como la geología, la botánica, etcétera, etcétera. Pero descubrí cosas meteorológicas en las novelas. Por ejemplo, los aparatos meteorológicos que tiene en el Nautilus el Capitán Nemo. Los fenómenos ópticos atmosféricos que aparecen por doquier en las aventuras del Capitán Hatteras, halos, auroras boreales, que en esa época todavía no se conocía la explicación científica. El rayo verde, una novela que se sitúa en Escocia y donde aparece al final ese fenómeno óptico que era legendario hasta ese momento. La ciencia no sabía si existía en realidad. Los marinos en los viajes decían que lo veían, pero a raíz de la novela de Verne se investigan estas cosas en serio y se deduce por qué se produce, por ejemplo, ese fenómeno. ¿Y el cambio climático? ¿Aparecerá en las novelas de Julio Verne? Diréis, no. Bueno, pues de manera indirecta sí. En esta novela, sin arriba y sin abajo, El secreto de Maston se ha traducido de muchas maneras. No me enrollo, pero básicamente porque quiero que lo leáis. Diseñar un cañón, ponerlo en el ecuador, forzar que el eje de la Tierra gire para que las regiones polares se liberen de hielo y pueda explotarse los minerales que hay debajo de esa capa de hielo. Ese es el argumento. Hay una edición buenísima de hace 2 años que sacó esta editorial, que además introduce un apéndice que un matemático amigo de Verne introdujo en la primera edición original, donde aparecen los cálculos para saber con qué potencia tienes que lanzar ese cañón para mover el eje, lo que se pretendía mover. Al final, no os voy a hacer aquí el spoiler, descubrir lo que pasa. Hay un punto de inflexión en la producción verniana que es, sin duda, los 500 millones de Abegoon. Verne empieza a estar en una etapa en su vida en la que le invade el pesimismo y eso se va notando en esas novelas de su segunda etapa, y la ciencia ya no es esa ciencia maravillosa y luminosa y de descubrimiento de las primeras, sino que empieza a mostrar su otra cara, la cara, como pongo aquí, algo peor. Ya no aparecen esos científicos curiosos como Lindebrok, como Anoras en 20.000 leguas de viaje submarino, aparecen personajes como Robur en El Conquistador o en El amo o el dueño del mundo. Esta evolución se ve en el arte y en la literatura de muchos artistas, porque al final reflejan su obra. Yo accedí a Verne gracias a estas biografías, sobre todo a la de Salaver, la que hay en la parte de la izquierda, el desconocido Julio Verne, que está también en la Alianza Editorial. No solamente lo interesante es conocer las novelas de Verne, también conocer al personaje y entender el contexto en el que hizo esa maravillosa producción de Los viajes extraordinarios. Buscad, si no sabéis francés, ediciones originales bien traducidas por Salaver, por Navarrete en cátedra. Estos 2 últimos libros son buenísimos. Y atención, esto sí que tenéis que saberlo. Si os ocurre lo que me pasó a mí hace años, os quedará adicción. Querréis leer todo el rato a Verne.
Termino con una conclusión suya, una frase que podemos perfectamente poner en un contexto actual. Ante las grandes convulsiones de la naturaleza, el hombre es impotente. Lo acabamos de ver por estas tragedias que nos rodean en el Mediterráneo. Ahora compartiré en Twitter todas las novelas de Verne por si queréis ir buscándolas y engancharos. Muchas gracias.